Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. El vídeo de ayer fue muy corto, pero el de hoy sospecho que va a ser bastante largo porque tengo un montón de noticias para comentar hoy, pero un montón. Siguen entrando una cantidad de empresas enormes en el mercado, bueno, las que conocemos más las que no conoceremos seguramente. Nos va a sorprender cómo se está expandiendo de rápido Bitcoin, cómo están todas esas empresas adoptando una estrategia bastante similar a la que propone Michael Saylor en MicroStrategy. La propia MicroStrategy anunció la compra que suele hacer casi todas las semanas. Vamos a ver ahora de cuánto fue. Un segundito a ver dónde tengo. Aquí tengo la de Strategy para ir quitando noticias porque ya digo, tengo un montón en el día de hoy. Compró 7.390 Bitcoin por un valor de 765 millones y pone aquí, recibió una demanda colectiva. Alguna persona me preguntó por esto ayer, vamos a comentarlo un poco. Parece ser que hay algunos inversores que dicen que no ha anunciado o no ha avisado del riesgo que se corre con la estrategia de Bitcoin. Bueno, si a estas alturas alguien no entiende el riesgo de una inversión en Bitcoin de la forma que lo está haciendo MicroStrategy, pues apaga y vámonos. Encima estarán ganando dinero porque si no ha sido el tonto que ha comprado en 536 en el pico alto que hizo, pues prácticamente yo creo que el 90, 95, 97% de la gente que tiene MicroStrategy, por no decir el 100%, está ganando dinero, porque incluso habiendo comprado en ese precio, si has hecho compras periódicas, que es una estrategia para, digamos, protegerte de la volatilidad que tienen este tipo de activos, ¿no? Pues estarías ganando. O sea, cualquiera haciendo las cosas medianamente bien estaría ganando con MicroStrategy. Si estás perdiendo, como para quejarte, es porque eres un zoquete y no has hecho las cosas bien. Tú eres el culpable de no saber invertir o de no estar informado de cómo hay que hacer una inversión. No le eches la culpa a la compañía. La compañía lo está haciendo, es la empresa que el mejor rendimiento está teniendo en el último trimestre, en el último año y en todo el Nasdaq 100, y todavía hay algún tontolaba que se le ocurre poner una demanda. Espero que no llegue a ningún puerto. Simplemente yo creo que son maneras de tocar las narices un poco, pero si no te gusta MicroStrategy por su estrategia con Bitcoin, pues no compres MicroStrategy, véndelas, que seguro que tienes ganancias, y vete a otro sitio. No sé, sin más. Bueno, pues ha comprado, vamos a centrarnos en lo importante, ha comprado 7.390 Bitcoin y ya se acerca a los 600.000 Bitcoin de cantidad que tiene ya MicroStrategy. Tiene ya 576.230. No sé, puse una encuesta hace tiempo, no me acuerdo qué cantidad puse, de si iba a llegar este año a tal cantidad MicroStrategy, una encuesta ahí en el canal. No me acuerdo qué precio puse, pero vamos, por el camino que va no me extrañaría que llegase porque están acelerando las compras viendo que entra competencia, porque no están solos comprando ya. Al principio estaban solos, eran ahí el llanero solitario comprando Bitcoin, pero ahora ya esto es un ejército, ¿no? Metaplanet es otro de los alumnos aventajados, voy a cerrar esto ya, que también volvió a comprar este fin de semana. 1.004 Bitcoin, lo que constituye su segunda mayor adquisición de la historia. Esta empresa ya sabéis que es japonesa, o sea, por una parte tenemos en Estados Unidos MicroStrategy, Mara, Tether. Bueno, Tether no está exactamente en Estados Unidos, pero bueno, más o menos pues esas empresas están por allí comprando, pero también tenemos en Japón. Metaplanet ya tiene 7.800 Bitcoin valorados en más de 800 millones de dólares tras realizar la segunda mayor compra individual de Bitcoin. Individual se refiere a de una tacada, es la segunda compra más grande que ha hecho. Esta empresa empezó muy despacito, comprando muy poco, no me acuerdo si eran los primeros 25 Bitcoin o 60, una cosa así, y ya tiene 7.800, que es más de los que tiene El Salvador, más que un país ya, una empresa, ¿no? El Salvador sigue comprando, por cierto, todos los días un Bitcoin. No lo pongo y no lo comento porque todo el mundo lo puede ver, está puesto en el mempool la cuenta del Salvador, y todos los días se ve cómo se incrementa con un Bitcoin esa cuenta. Siguen comprando, pase lo que pase, un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin, o sea que dentro de un año tendrán otros 365 y así sucesivamente, haciendo su estrategia. Aquello de que no iba a comprar porque el Fondo Monetario Internacional no les iba a dejar y no sé qué, pues ya veis cómo no.
Van a seguir comprando uno, y es comprobable. Lo digo porque alguno todavía es capaz de decir que me lo estoy inventando porque ya ha ocurrido, ¿no? O sea, está en la mempool, es público para todo el mundo, pero siempre hay algún listo que te dice, no, te lo estás inventando, no está comprando El Salvador. Pues sí, sí está comprando y está en el mempool, ¿vale? Está comprando MicroStrategy, está comprando Metaplanet, Tether también el otro día veíamos que compraba para la empresa esta nueva que van a sacar, 21 Capital, que todavía no están muy activos, con lo cual en cuanto se pongan estos también a comprar, que supuestamente decían que querían comprar más que MicroStrategy, o por lo menos ponerse a la par de MicroStrategy, pues imaginaros, ahora mismo no sé si tendrán 40.000, 50.000 o 60.000, para llegar a 576.000 que tiene MicroStrategy tienen que comprar 500.000 Bitcoin, o sea que se tienen que poner las pilas. De GameStop no sabemos nada. Emitió deuda para comprar Bitcoin, no sé si se estaban esperando a que cayese más cuando estábamos en la zona de los 80.000 y se quedaron fuera, o sea, han querido jugar igual a traders y les ha salido mal, que es también otra de las cosas en las que Michael Saylor pues nos da lecciones. No anda especulando con el precio, compra cuando tiene el dinero y sabe que el activo va a subir a largo plazo y no se anda jugando de emitir deuda y luego no comprar, quedarte fuera y tener que comprar más caro, porque entonces ya no te sale la jugada de ganar bitcoins por acción. Pues si tú emites deuda cuando la acción está a un precio y Bitcoin está a un precio concreto, te esperas para comprar más barato y en lugar de ir más barato sube el precio de Bitcoin, no estás comprando más Bitcoin por acción, estás comprando menos. Por lo tanto, hay que entender también la jugada de esa manera, ¿no? No se puede estar especulando con el precio en el caso de MicroStrategy cuando emite deuda, porque si te sale mal, en lugar de tener más Bitcoin por cada acción, pues puede que tengas menos. Si te esperas a comprar más barato y resulta que en lugar de comprar más barato, comprar más caro, la jugada te sale mal. Así que esa es la estrategia que tiene que seguir. Bien, no son las dos únicas empresas que están comprando Bitcoin. Aquí tenemos otra que se llama Binance, que no es Binance, Binance con V y NZ al final. Expande sus tenencias de Bitcoin como parte de su plan de reserva estratégica. Según Pan News, la empresa británica, desde otro punto del planeta, Estados Unidos, Japón, británica, cotiza en bolsa. Binance ha anunciado la adquisición de 16,9 bitcoins como parte de su plan de reserva estratégica. El precio medio de compra ha sido 103.341. Ya veis que les da igual comprar por encima de 100.000, porque el objetivo, lo que todo el mundo tiene en cabeza para el largo plazo, es que Bitcoin suba y se acerque al oro. Y eso supone 1.000.000. Algunos tienen en la cabeza que supere al oro. Yo me conformo con que llegue al oro y luego veremos a ver si lo superamos o no, pero yo tengo en la cabeza también eso, la capitalización del oro, y sobre todo cuando se ponga como segundo activo más valioso del mundo, que no está muy lejos. Yo creo que si sube no sé cuánto tiene que subir, pero igual si sube un 20%, ya sería el segundo activo más grande del mundo después del oro, creo, ¿eh? No sé exactamente a qué distancia están Microsoft, Apple y no sé cuáles son las 3, 4 que están por encima, Nvidia. No sé si subiendo un 20% ya se pondría como el segundo activo más grande. En el momento que ocurra que se ponga como el segundo activo más grande y empiece a superar claramente la capitalización de todas las demás empresas, la gente se dará cuenta que no está compitiendo con las empresas, que está compitiendo con el oro. Y ahí seguramente habrá una aceleración. Por eso estos precios de 103.341 les da igual a estas empresas, porque saben que vale mucho más en el largo plazo. ¿Vale? Así que, bueno, pues eso, ha comprado esos 16,9, no es mucho, pero si van sumando 16,9 uno, 16,9 otro, 100, 300, 7.000, pues al final daros cuenta que hay 21 millones de Bitcoin nada más. Nada más 21 millones de Bitcoin. Ya hay muchos que están en manos de alguien que no los va a soltar. Por lo tanto, pues otra más que está para esto. Seguimos. Otra empresa más. DigiAsia Launch Bitcoin Treasury Reserve Strategy. Lanza reserva de Bitcoin estratégica. Explora levantar capital por 100 millones para comprar Bitcoin. Otra más que se suma. ¿Vale? Esta empresa, que se llama DigiAsia Corporation y cotiza en el Nasdaq, pues parece ser que va a
emitir o bien acciones o bien deuda para comprar 100 millones de capital. Otra empresa más, otra más. Y no nos quedamos ahí. En Brasil, la brasileña Meliud obtuvo aprobación para convertirse en una empresa de tesorería Bitcoin, lo mismo que MicroStrategy. El ejecutivo de la fintech brasileña Meliud anunció que la empresa que lidera se convirtió en la primera compañía de tesorería de Bitcoin que cotiza en la Bolsa de Brasil tras la aprobación de los accionistas. Amplia mayoría. Nos dice aquí, nuestros accionistas han aprobado por amplia mayoría la transformación de Meliud en la primera compañía de tesorería de Bitcoin que cotiza en Brasil. ¿Vale? Y reveló que compró Bitcoin por valor de 28,4 millones de dólares para sumar a sus reservas existentes. En total, la firma indicó que adquirió 274,52 Bitcoin a un precio estimado de 103.604, logrando un rendimiento del 600% en Bitcoin. Es decir, 600% de Bitcoin para las acciones, ¿no? La acción, por cierto, aquí no lo pone, pero subió en bolsa un 350%. La acción de esta empresa Meliud en Brasil. ¿Vale? Así que su primera adquisición de Bitcoin fue en marzo, el 6 de marzo, con 45,73 Bitcoin. Y va a seguir la estrategia de Michael Saylor, nos dice aquí, pues convirtiéndose en una empresa principalmente de tesorería en Bitcoin y acumulando, utilizando su generación de efectivo y estructuras corporativas y del mercado de capitales, lo que está haciendo más o menos MicroStrategy, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos en Brasil, no nos quedamos en Japón, no nos quedamos en Reino Unido, no nos quedamos en Estados Unidos, venimos hasta España. Banadic Coffee recibe una propuesta vinculante de inversión de hasta 50 millones para adquirir bitcoins por parte de la consultora tecnológica PatBlask Software Consulting. La decisión será sometida a aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. Todavía no, tiene que someterse a votación, pero la cadena alicantina de cafeterías Banadic Coffee, cotizada en BM Growth, ha recibido una propuesta vinculante de inversión por un valor de hasta 50 millones de euros por parte de la consultora tecnológica PatBlask Software Consulting. La operación se estructurará mediante la emisión de bonos convertibles en acciones, algo similar a lo que está haciendo MicroStrategy. Emites bonos convertibles en acciones y con eso compras Bitcoin. El capital captado se destinará principalmente a una innovadora política de gestión de tesorería basada en la acumulación de Bitcoins, según asegura la empresa. En todos los sitios están empezando a comprar Bitcoin. Cantidades más grandes, cantidades más pequeñas, empresas más grandes, empresas más pequeñas, pero todos están empezando a despertar. Están empezando a despertar, algo que les hubiera venido mucho mejor, evidentemente, cuando lo comentábamos aquí en el 2018, 2019, 2020, pero bueno, cada uno, ya sabéis, compra Bitcoin al precio que se merece. La gente ha sido muy perezosa a la hora de intentar entender Bitcoin. Algunos ni siquiera a estas alturas lo entienden, como es el caso del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que ayer comentó que anunció que los usuarios del banco pronto podrán comprar Bitcoin. Dijo que permitirá a los clientes de su banco comprar Bitcoin, pero que el banco no será el custodio y además añadió, vamos a permitir comprarlo. Dice, no creo que debas fumar, pero defiendo tu derecho a fumar. Defiendo tu derecho a comprar Bitcoin, dijo. O sea, te está diciendo, no creo que debas fumar, pero yo te vendo el tabaco. Así gano dinero. O sea, así es el tipo, Jamie Dimon de JP Morgan, que en su día nos dejó esta perla, 2017, 13 del 9, con Bitcoin en 3.500. Bitcoin en 3.500. Aquí sacamos esta noticia también, diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando porque no lo había estudiado y sigue sin estudiarlo, como veis. Por eso digo que hay gente que es, es muy perezosa a la hora de hacer los deberes que tiene que hacer con Bitcoin. Algunos, bueno, por lo menos ya han dado su brazo a torcer, pero hay otros que no lo van a dar nunca. Y solo por no molestarse en mirar lo que es el activo, ¿no? Pues este personaje, Jamie Dimon,
13 de 9 de 2017, con Bitcoin en 3.500, dijo: si algún empleado de JP Morgan Chase realiza operaciones de inversión con Bitcoin en nombre del banco, será despedido en un segundo. Así de tajante se mostró su director ejecutivo Jamie Dimon durante una conferencia en Nueva York el pasado martes 13 de 9 de 2017. Su respuesta la razonó en que el uso de la criptomoneda va contra nuestras reglas, es estúpido y peligroso. O sea que ahora ya han cambiado sus reglas. Estos son nuestros principios, pero si quieres, si no te gustan, tengo otros. Más o menos es lo que nos viene a decir. Porque va contra sus reglas, pero ahora ya no va contra sus reglas. Era estúpido y peligroso en 3.500, pero ahora ya no es estúpido y peligroso en 105.000. Ahora es, bueno, fuma, es tu responsabilidad que fumes. ¿Por qué no me dejas fumar en 3.500? Ahora te está diciendo que no creo que debas fumar, pero defiendo tu derecho a fumar. ¿Dónde estabas defendiendo mi derecho a fumar cuando estaba Bitcoin en 3.500? Ahí me estabas diciendo que no tenía derecho a fumar y que era estúpido y peligroso. Ahora, como ganas dinero, ya no es estúpido ni peligroso y ya defiendes mi derecho a fumar. En 3.500 no tenía derecho a fumar. No solo eso, sino que estabas diciendo que si fumaba, me despedías al segundo de tu banco. Si era empleado tuyo. O sea, fijaros, estas personas qué rastreras llegan a ser. Solo para vender su... Pues eso, vender que ahora pues puedes comprar Bitcoin allí y dame el dinero a mí si quieres, comprar Bitcoin y me lo compras en mi banco. Así de rastreros son que en aquella época, cuando salió ese mensaje de que Bitcoin era peligroso y no sé qué, él compraba una empresa al día siguiente de criptomonedas, después de que hizo caer el mercado con ese comentario. Un comentario, pues eso, que habla pues muy mal de la persona, muy mal en el sentido de que si lo dices en serio, no has hecho tu trabajo, y si lo dices solamente por interés personal para comprar una empresa más barata, pues estás siendo pues muy rastrero, haciéndole ver a la gente como que ese activo no vale y haciéndoles vender en un precio que evidentemente no se volvió a ver nunca más, ese precio de 3.500 en el año 2017. Vale. Así que, bueno, no sé si tengo alguna cosa más que comprar. Sí, perdón, que contar. Tengo una cosa más que contar, sí. Esta. Una sentencia judicial australiana podría generar reembolsos de impuestos sobre Bitcoin por valor de 640 millones de dólares. Una decisión, es muy importante lo que dice este juez, porque es lo que yo pienso desde siempre. Lo hemos comentado en algún vídeo concreto, además, al principio del canal, en el año 2018 o así, comentamos esto. Una decisión de un juez en un caso penal podría sentar precedente para devoluciones de impuestos de hasta 640 millones de dólares, cuestionando la postura de la Oficina de Impuestos de Australia sobre la imposición de criptomonedas desde hace mucho tiempo. Una decisión judicial en Australia podría abrir las puertas a reembolsos después de que un juez dictaminara que las criptomonedas deben ser tratadas como dinero en lugar de activo gravable. Esto tiene mucho sentido, lo he dicho yo muchas veces. Bitcoin es dinero. Evidentemente, no lo ha emitido un banco central, pero es dinero. La gente tiene que tener algo que le sirva para hacer sus intercambios comerciales, compras y ventas. Nos lo han impuesto y nos han metido en la cabeza que eso tiene que ser porque sí lo que nos han impuesto. Pero nosotros podríamos llegar a un acuerdo entre nosotros perfectamente para comerciar con lo que quisiéramos. Solo que es mucho más cómodo hacerlo con un activo que alguien lo regula para que nadie pueda manipularlo. Pero es que ellos lo manipulan. Si lo regulasen de forma justa y ese activo con el que nos permiten hacer negocios de compra-venta de cosas o de servicios fuera un dinero justo, que no se devaluase, pues no habría problema. Pero es que nos están imponiendo utilizar un dinero que ellos mismos devalúan. O sea, nos están haciendo trampas con el medio que nos ponen para comerciar, pero el dinero es solo un medio para comerciar. Y no nos deberían hacer trampa con ese medio para comerciar. Ellos solo tienen que poner, digamos, la legalidad, pero no tienen por qué tomar una decisión sobre si ese dinero vale más o ese dinero vale menos. Tendría que tener siempre el mismo valor.
Lo que debería variar es el valor de los productos. Que un producto fuese más valioso porque lo quiere más la gente o fuese menos valioso porque hay más cantidad en el mercado. Pero no porque el dinero valga más o valga menos, ese producto tiene que subir de precio. ¿Vale? No tenemos por qué perder poder adquisitivo con ese dinero. Entonces, ahora existe un dinero que ya no es monopolio de los gobiernos y de los bancos centrales, que es Bitcoin. Y que es un dinero justo para comerciar. Entonces, porque ese dinero sea justo y yo decida comerciar con ese dinero, tú no me tienes por qué poner un impuesto sobre ese dinero. He decidido utilizar ese dinero porque el que tú me estás proporcionando es malo. Tú eres el culpable de que yo esté utilizando Bitcoin como dinero. Porque el que tú me proporcionas es malo. Si tú me proporcionases un dinero bueno, yo no tendría ningún interés en utilizar otro dinero. Si ese dinero que tú me proporcionas, esos euros, estuviesen respaldados por oro o por algún activo sólido y no imprimieses cada vez que necesitas y devaluándome mi valor, no buscaría otra alternativa. Entonces este juez nos dice eso, que Bitcoin hay que entenderlo no como, dice, no hay que entenderlo como acciones, oro o otra moneda extranjera, hay que entenderlo como si fuesen dólares australianos. ¿Vale? Y es que tiene sentido. Es dinero. No es... Es como si le quisieses poner un impuesto a los europeos porque su euro se revaloriza contra la moneda de China. Oye, que este año se ha revalorizado un 10% el euro contra el yuan. Te voy a tener que cobrar impuestos porque has ganado un 10% contra el yuan. ¿Y qué me importa lo que haya hecho el euro contra el yuan? Tú no me puedes poner un impuesto porque haya subido mi moneda contra la de otro país. Pues Bitcoin es lo mismo, solo que no es de ningún país, es de todos. Y es global. Y esto debería ser así. Lo que pasa es que los gobiernos pues siempre están para para exprimir lo máximo a los ciudadanos. Y si te quieres escapar de su prisión, porque es su prisión. La moneda fiat es una prisión. Te quieres escapar de su prisión y te quieren cobrar porque te escapes de su prisión, claro. Pero daros cuenta que es una prisión. Estamos esclavos de la moneda fiat. Porque con el fiat nos están robando. Mucha parte de lo que pagamos de impuestos no es ganancia. Porque hemos ganado nominalmente, pero no hemos ganado realmente valor. Cuando, por ejemplo, a alguien le sube su cartera de acciones un 10% en un año, posiblemente el 9% de la subida sea inflación. Y solo ha ganado un 1% en valor, pero te cobran sobre el 10% que has ganado, nominal. Aunque no sea un valor, no es valor, porque te están devaluando la moneda. O sea que ellos mismos te están haciendo la trampa para que ganes nominalmente, porque si imprimes mucho dinero suben los precios de las acciones también mucho, y no es un valor, no es una ganancia real. No estás ganando valor. El impuesto debería ser sobre el valor que ganas, no sobre el nominal, porque si te imprimo el doble de la moneda que hay en Europa, seguramente las acciones subirán el 100%, pero es que tu dinero vale la mitad, con lo cual no has ganado nada. Sin embargo, te van a cobrar un impuesto como si hubieras ganado el 100% de lo que has invertido. Nos están robando constantemente. De todas las maneras posibles, con inflación, con las ganancias nominales que no son reales, con todo. Y cuando quieres salirte a un activo que realmente te proporciona valor, te consolida tu valor de lo que has trabajado, encima te quieren cobrar impuestos también sobre eso. Esa es la situación en la que estamos. Esa es la situación en la que vivimos y por eso Bitcoin tiene tanto valor y por eso lo quieren comprar todos. Incluso aunque luego tengan que pagar un impuesto. Es injusto, porque ya os digo que no es una ganancia real, porque lo que hace es perder valor el dinero, el otro dinero. Pero la gente por eso lo valora precisamente, porque sabe que el otro dinero no vale para nada. Se están empezando a dar cuenta casi todos, bueno, menos el CEO de JP Morgan, que todavía dice que no, bueno, dice, pero vete tú a saber, porque de lo que dicen a lo que hacen ya veis. Luego al día siguiente se compra una empresa de criptomonedas, cuando ha dicho que es una tontería y que, bueno, estúpido operar en 3.500, eso sí, 3.500 es estúpido,
Pero en 105.000 no. En 105.000 puedes fumar con su banco. Mejor que fumes con su banco. Vale, pues creo que con esto el repaso de hoy, ya os he dicho que iba a ser un vídeo largo porque, bueno, ahora vamos a ver el mercado, claro, pero iba a ser un vídeo largo porque había muchísimas cosas que contar. Bueno, vamos a ver qué está haciendo el futuro de la bolsa, bajando un 0,32 el del SP500, 0,16 el del Dow Jones. Las bolsas, ya he dicho, creo que tienen que corregir y aquí no tienen la fuerza fundamental que tiene detrás Bitcoin, por lo tanto no hay esa avalancha de compras en las empresas ni tal. La bolsa tiene que corregir y creo que va a corregir en breve. Ayer ya hizo un amago, acabó rebotando, subiendo otra vez, dando un impulso adicional que ayudó a Bitcoin otra vez a tocar 106.000 y a superar 106.000 momentáneamente, pero creo que tiene que corregir un 3, 4, 5%, que no le vendría nada mal, que tampoco estamos diciendo que se vaya a caer, ni mucho menos. Una corrección simplemente en su paso hacia los máximos, que como dijimos pensamos que va a llegar a los máximos a final de año, ¿no? Bueno, a final, en la segunda parte del año quiero decir. Entonces, sobre todo esa línea anaranjada la tiene que tocar y luego veremos a ver si la supera. Pero de momento en el corto debería corregir un poco y eso, técnicamente en teoría debería hacer que Bitcoin también corrigiese un poco, pero como estamos viendo esa avalancha de compras de las empresas, pues no lo sé, porque ayer tocamos la línea roja y fue salir rebotado como un Sputnik. Esta línea de tendencia es el primer soporte que tiene y ya veis, funcionó a la primera bien. Podemos volver a caer a esa línea, incluso podríamos perderla, pero ya digo, viendo estos fundamentales tan fuertes y que cada vez parece que más empresas van a seguir entrando, pues ahora mismo en el corto plazo parece difícil verlo, ¿no? En el medio y largo plazo, de todas formas, no nos tenemos que dejar llevar tampoco por la euforia, porque también hay mucha gente que tiene unos beneficios enormes en Bitcoin, entonces según va subiendo de escalón en escalón, hay muchas ventas que salen. De gente que ya tiene un por 10 desde hace mucho tiempo, de gente que tiene bitcoins comprados desde el principio. Hay muchísimos bitcoins todavía por ahí que pueden ir saliendo en 110.000, en 120.000, en 130.000, en 140.000, en 150.000. La gente va a tomar beneficios. Entonces, esto no va a ser que va a subir en vertical y vamos a estar en 200.000 o 300.000 a final de año. No creo. Pero poco a poco se va sustituyendo cada vez las manos de particulares por manos de empresas que no van a soltar. Estas empresas que están haciendo tesorería de Bitcoin no es para sacarle un 10%, un 15%, un por 2 siquiera, tampoco. Estas empresas tienen pensado esta estrategia para por lo menos 8, 10, 12 años. ¿Vale? Son holders duros. Hasta que no lleguemos a capitalizaciones cercanas a la del oro, estas empresas no se van a plantear parar su estrategia o vender, ¿no? Luego cuando lleguemos a esas capitalizaciones pues ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero todavía hay mucho margen. Lo que sí os digo es que esta línea tan vertical no se puede sostener. Ayer lo decía y lo voy a volver a comentar. Vamos a echar un poco el gráfico para atrás en semanal. Bueno, en semanal no, porque no veo esa línea. Vamos a hacerlo en diario. Vamos a echarlo para atrás para ver así un poco todo. Fijaros, esa línea tan vertical, no se puede mantener esa subida tan vertical porque, fijaros, esta línea horizontal que tengo aquí roja es diciembre de este año, 29 de diciembre de 2025, ¿vale? Final de año. Si nos mantuviésemos por encima de esta línea en la que estamos ahora a final de año, el precio de Bitcoin sería 450.000. No es posible. No es posible, entonces en algún momento esta línea se va a cruzar a la baja y en el momento que se cruce habrá una pequeña corrección y nos dará oportunidad. Lo que no sabemos es dónde se va a cruzar. Esto nunca lo sabemos cuando la cruce. Esto es como las resistencias. Yo no sé cuándo va a superar una resistencia. Sé que la resistencia está en 106.133, pero la puede cruzar hoy mismo o la puede cruzar dentro de 3 semanas. Yo lo único que sé es que cuando la cruce va a pegar un salto importante y va a marcar un máximo posiblemente por encima de 110.000, quizás 114, 116, pero yo no sé cuándo va a ser porque no sé cuándo la va a cruzar. Sé que cuando la cruce va a subir, solo eso. La puede cruzar hoy, la puede cruzar dentro de una semana, la puede cruzar dentro de 3 semanas. Pero esta línea no se puede sostener mucho. Muy probablemente, como mucho, esta línea te dure 3 semanas más, como mucho, quizás dure solo una semana. Y cuando la cruce a la baja habrá una pequeña corrección o consolidación.
y ahí volverá luego a subir. Pero la subida normal, la que está llevando más o menos Bitcoin, una subida razonable, más o menos, desde esta zona de por aquí que empezó el mercado alcista, una subida razonable es esta línea que tenemos aquí, esta línea azul, más o menos, es la media de la subida, o un poquito menos que esa línea. Por lo tanto, por eso cuando me dicen, no, pero ¿por qué dices tus precios objetivos? ¿En qué te basas? No sé qué. Pues más o menos en una subida razonable. A ver, si el precio más o menos vemos que está subiendo así, pues lo que podemos esperar este año es que siga subiendo así. ¿Y esos qué precios son? Pues 135.000 más o menos. ¿Que puede que en algún momento puntual esté un poco por encima? Pues sí, porque hay veces, vamos a poner esto con otro color, hay veces que el precio está por encima de la media, a ver si me deja estos. Hay veces que el precio está por encima de ese movimiento, a ver, llega puntualmente aquí, un poco por encima, puntualmente aquí un poco por encima, puntualmente aquí un poco por encima, puntualmente aquí un poco por encima, pero también por debajo de la media también está. Entonces la media es esta, entonces lo que podemos esperar es lo medio, que en algún punto puede estar un poco por encima y este año podría llegar igual a 150.000, podría, pero luego seguro que vuelve a la media. Que en algún momento de este año podría caer a la zona de 97.000 más adelante, podría, pero luego volvería a la media. Y el precio medio más o menos para este año pues es ese, 135, incluso un poco menos que tenía yo ahí puesto en 100, ¿cuánto era? 118, 124. 124 era un precio razonable para este año. Lo que pasa es que se están poniendo las cosas un poco más alcistas y podría ser hasta 135 como dijimos, pero más o menos es eso. O sea, no podemos esperar que el precio ahora de repente haga así y se vaya por esta línea hasta los 450.000. No, eso no tiene ningún sentido porque según va subiendo el precio van saliendo ventas de la gente que toma beneficios y seguramente estaremos aquí un tiempo prudencial, posiblemente hasta septiembre, principios de septiembre, finales de agosto, consolidando por encima de los máximos de 106.000, que podríamos haber alcanzado para ese momento ya 120 y algo mil, pero luego consolidaría por esta zona, entre 120 y algo mil, 106.000, estaría meses consolidando, seguramente 3 meses o así. Y después sí, podría volver a subir y ya alcanzar esos niveles que decimos de 135.000 quizás. Pero siempre va a tener pausas, porque la gente va a tomar beneficios, sí o sí. Siempre hay alguno que tiene beneficios que tomar, aunque sea parciales, me da igual. Pero bueno, en el corto plazo, de momento, estamos intentando atacar esa zona de 106.133, no puede, y yo creo que no puede, pues porque la bolsa está para corregir y los inversores lo saben. Entonces no se atreven con el 106.133 de momento. En el momento que seamos capaces de romperlo, pues seguramente se acabarán digamos, las precauciones y se irá para arriba. Pero de momento parece que no puede. El rebote de ayer fue muy fuerte. Seguimos teniendo soporte en esta línea roja que hoy pasa por los 103.000 más o menos. Si perdemos esa línea, pues podría corregir un poquito más y romper algún stop. Porque las correcciones lo único que buscarán en el corto plazo son romper stops. Nada más. O sea, esto no va a ser caídas fuertes ni caídas que duren mucho tiempo, no. Cada caída que haya en estos momentos, como están las cosas, será solamente muy fulgurante para romper stop, muy rápida, muy fuerte para romper los stops que puedan romper en esa zona y volver a subir. Así que cualquier caída como ayer se dará la vuelta muy rápido. ¿Vale? Bueno, gráfico semanal de momento. La vela semanal no ha roto la resistencia, pero ojo porque todavía nos queda mucha semana por delante y de aquí al domingo, si superamos los 106.133, estaremos rompiendo el gráfico semanal, con lo cual ya estaríamos rompiendo los máximos la semana siguiente. Y bueno, en diario ya hemos visto, y en horario, bueno, aquí vemos claramente el toque en la línea, que prácticamente coincidió con el soporte en los 101.630, no llegó a tocar, pero porque la línea pasaba un poco por encima. Tocó 2 veces la línea, por cierto, fijaros, clavado. Cuando digo clavado es prácticamente en el mismo dólar, tocó la línea en 2 veces. Y esta línea no está hecha en este gráfico, esta línea está hecha en el diario,
Esta línea está hecha aquí luego lo pasas a horario y la misma línea la toca 2 veces en el gráfico horario. Rebota hasta el máximo otra vez, ahí se frena, vuelve a caer y ahora pues está ahí en tierra de nadie esperando a ver qué hace la bolsa. ¿Que la bolsa se viene para abajo fuerte? ¡Pum! Hasta la línea otra vez. ¿Que no se viene para abajo fuerte y sigue aguantando? Pues igual atacamos otra vez los máximos. En el momento que cierre por encima de 106.500, una vela horaria, seguramente tendremos ya escape hacia la zona de 109.000. Bien, dominancia de Bitcoin. 63,80. Ha rebotado mucho, como veis. O sea, las altcoins tuvieron su pequeño festín, como casi siempre suelen tener algún pequeño festín, pero Bitcoin vuelve a coger poder y aunque ahora se ha frenado un poquito, pues a las altcoins les va a seguir costando. No daros cuenta que lo que estamos hablando para Bitcoin no es para las altcoins. La adopción que está teniendo Bitcoin no es para las altcoins, es para Bitcoin solo. Porque la gente se ha dado cuenta de la diferencia notable que hay entre altcoins y Bitcoin. Que haya alguna persona, alguna pequeña empresa que pueda hacer alguna apuesta arriesgada en una altcoin, podrían hacerlo, claro, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. El activo Bitcoin es un activo muy similar al oro y lo otro son como protoempresas que están intentando dar una solución mediante la blockchain a cosas que se hacen de otra manera, pero que necesitan de una actividad enorme en sus blockchain para generar lo suficiente como para justificar los precios de sus tokens. O sea, es una cosa totalmente diferente, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a hacer el pequeño repaso. La que se está portando muy bien es Aave, pero esto ya lo hemos dicho muchas veces. Aave, cuando el mercado va más o menos bien para las altcoins, se comporta bien. Y tiene 2 días, los 2 últimos días han sido muy buenos, ayer y hoy. Cardano, en este caso Cardano mal, no termina de espabilar. La actividad en la red de Cardano es muy baja comparado con otras redes, así que le está costando muchísimo. Y encima creo que andaba con líos Charles Hoskinson, creo que le habían acusado de alguna malversación o no sé qué. Bueno, el caso es que Cardano de momento no levanta cabeza. Hablando de altcoins, ya he dicho yo muchas veces que a mí todavía me quedan las altcoins de la época en la que, parecía que tenían más interés, ¿no? Cuando parecía que iban a crecer mucho más de lo que en realidad están creciendo, hace 4 años, 5, 6. Entonces, todas esas, yo estoy esperando, evidentemente, un repunte de Bitcoin hasta esa zona que hemos dicho, quizás de 130 y algo mil. Y en ese momento las altcoins en dólares espero que hayan subido y poder deshacerme de la mayoría de las que tenga, ¿no? Así que eso también os lo comento, por si alguno tiene dudas. Yo esperaré todavía. A mí ya me dan bastante igual porque si la proporción de la cartera ya de partida era muy amplia en Bitcoin, si el 90% de la cartera era Bitcoin y el otro porcentaje era altcoins, con la subida de Bitcoin ese porcentaje es muchísimo mayor y las altcoins no representan ni el 1% o el 2%. Con lo cual me da igual lo que pase con esa parte del capital, ¿vale? O sea, si todas las altcoins que tengo se fuesen a cero, perdería el 2%. O sea, cada vez que sube Bitcoin un 2% es lo que valen las altcoins. Por lo tanto, no me preocupan en absoluto. Pero bueno, ya que las tengo, no las voy a mal vender en este momento y esperaré por si alguna vez pegan alguna subida, como este repunte que hemos visto en la dominancia, pues un poco más grande, cuando Bitcoin esté en 130.000 o 140.000. Pero no espero milagros. Si en alguna de las que tengo de repente se produce un milagro y empieza a haber superactividad y hace un por 10, pues estupendo, mejor. Me las quito, igual hasta no pierdo nada con respecto a Bitcoin, pero lo veo complicado, ¿vale? Pero sin más, os digo que no os preocupéis, si la parte grande de la cartera la tenéis en Bitcoin, el resto da igual. O sea, te da igual si con un 2% de subida de Bitcoin compensas todo lo demás que tienes en la cartera, pues te da igual, ¿no? Bitget, la moneda de Bitget, comportándose muy bien últimamente y es que el exchange sigue creciendo y siguen haciendo las cosas bastante bien para ellos, por lo menos, para su beneficio, con lo cual el token pues va bien, ¿no?
Resistencia en 5.333. Ya sabéis que tenéis ahí varios links de referidos de varios exchange. Lo digo porque el otro día me sorprendió cuando comenté que hay que tener los exchange más líquidos y de menos comisión, etcétera. La gente me empezó a preguntar por exchange que tienen comisiones mucho más altas, que tienen mucho menos liquidez, que tienen comisiones ocultas porque hay diferencias entre los precios de compra y precios de venta, que algún día voy a hacer un vídeo específico para eso, porque es que me he dado cuenta que hay gente que todavía no tiene esos conceptos mínimos adquiridos. Tienes que tener un exchange de mucha liquidez, de comisiones bajas y que no tenga spread entre el precio de compra y precio de venta. Y por mucho que te digan, no, es que este es gratis, no es gratis. Tú fíjate en el precio de compra y en el precio de venta y la diferencia que hay. En los exchange que tenemos ahí, los links, tanto en Binance como en Bitget, como en Bybit, como en KuCoin, tú ves el precio de compra y precio de venta de Bitcoin y hay un céntimo de diferencia o 10 céntimos de diferencia. Vas a otro exchange y igual hay $40 de diferencia entre el precio de compra y precio de venta, $100, no sé. Ahí ya os están cobrando mucho más que la comisión que os cobra Binance o Bitget o Bybit, que es del 0,10%, más el descuento que tienes por abrir con el link del canal, que en algunos es 20%, 15%, etcétera. O sea, una persona, por ejemplo, estaba comprando en un banco que no voy a decir el nombre y estaba pagando de comisión por lo que compró, por la cantidad que compró, 83 euros o dólares, y en Binance hubiera pagado 8, 10 veces menos. O sea, te están cobrando 10 comisiones de más y encima le cobraban $1 de mínimo. En los exchange que tenemos ahí no hay ningún mínimo. Puedes acumular sin penalizar con un mínimo de comisión. O sea, te compras $10 y pagas el 0,10% de $10. Si te cobrasen $1 adicional por operación, como hacen en estos sitios, no podrías acumular cantidades pequeñas. Porque si te cobran $1 de mínimo, ya estás pagando un 10% de comisión si compras 10. O si compras 100, estás pagando un 1% de comisión cada vez que compras. Aquí no, en los exchange que tenemos ahí, puedes comprar 10 y solo te cobran el 0,10%. Si compras 100, te cobran el 0,10% y si compras 1000, te cobran el 0,10%. Siempre vas a pagar la misma proporción de lo que cobras. De lo que compras, perdón. O sea, siempre va a ser el 0,10 de lo que has puesto, no un 1% porque compres una cantidad pequeña. O sea que esos son conceptos que todavía no, la gente no tiene y yo pensaba que todo el mundo lo tenía, ¿eh? Por eso, vamos, haced vuestro propio estudio, pero vamos, los exchange tienen que ser líquidos, con comisiones bajas y de los principales para que tengan garantías, no uno que me dice, no, tengo este exchange que es de no sé, de Austria o de no sé dónde. Ostras, no te limites a eso. Coge uno global, grande, que siempre va a ser más fácil que se pueda defender de ataques, va a ser más fácil que, no sé, tienen más recursos para todo, tanto para seguridad como para cualquier cosa, no un exchange pequeño localizado en un punto concreto, ¿no? Bueno, BNB está en soporte, debería rebotar hacia la zona de los 6.418 también. ¿Qué más? Ethereum. 0,54% arriba, ha rebotado un poco, pero ya veis que tampoco se le ve que esté para tirar cohetes, más bien parece que todavía va a corregir hacia la línea roja como mínimo. La euforia creo que se les estará empezando a pasar un poquito porque se han puesto un poco eufóricos los de Ethereum pensando que ya iba a ir a 10.000 o 20.000 o no sé cuánto, pero que no, que la actividad en la red sigue siendo la misma que hace un mes, no hay nada mágico, solo que estaba muy sobrevendido. Encima Bitcoin está subiendo mucho, la gente, pues, los que no conocen el mercado se animan y dicen, Bitcoin está muy caro a 100.000, ¿qué otra cosa puedo comprar? Compre Ethereum, que es la segunda mejor. Solo por eso, o sea, solo por eso. Pero no hay segunda mejor, como dice Michael Saylor. There is no second best. ¿Vale? Ese es el primer error que cometen los que entran es, ¿cuál es la segunda mejor? No hay segunda mejor. Hay Bitcoin y nada más. No es como en empresas, ¿qué es mejor? Amazon, ¿es mejor Google? ¿Es mejor? Ahí puedes comparar con algo. Aquí no hay nada. Es Bitcoin. No hay más. Como mucho lo puedes comparar con el oro.
pero no hay otro activo como Bitcoin. Es lo que hemos dicho, las altcoins son protoempresas, dominadas además por una persona, no descentralizadas como Bitcoin. Bueno, MicroStrategy, buena subida, 413, vuelve a situarse por encima de los 404. Además, el valor de la empresa, la capitalización, está muy en línea con los Bitcoin que tiene ahora mismo. Cuando llegó aquí a 536, la capitalización de MicroStrategy estaba muy por encima de la capitalización de los Bitcoin que poseía. Como durante todo este tiempo ha estado comprando muchos Bitcoin, ahora sí que es más acorde la capitalización que tiene MicroStrategy con la capitalización que tiene Bitcoin, con lo cual no está muy sobrevalorado. Aquí estaba sobrevalorado, porque llegó a estar muy por encima de lo que valían sus Bitcoin, los Bitcoin es prácticamente toda la empresa ahora mismo. Entonces la capitalización de MicroStrategy debería ser muy similar a la capitalización de los Bitcoin que tiene. ¿Vale? De hecho, se aprovecha de esa diferencia, del hecho de que esté un poquito por encima la capitalización de MicroStrategy para aumentar el número de Bitcoins por acción. Esa es la jugada de Michael Saylor. Cuando estaba muy sobrevalorada MicroStrategy con referencia a los Bitcoin que tenía, aprovechaba para vender sus acciones, que estaban sobrevaloradas con respecto a lo que tenía, y comprar Bitcoins. Eso aumenta los Bitcoin por acción. Es la estrategia, claramente. Bueno, Solana, ¿dónde la tenemos? Que se me ha pasado. Aquí, subiendo un 0,71%, pero ya habéis visto que ha corregido y se ha metido incluso por debajo de la línea clavicular que está en 16.440. ¿Qué más? Bueno, XRP, ¿dónde está? Aquí. Bajando y ya acercándose a nivel peligroso. Si pierde estos 2.182, pues empezará a acelerar las caídas. De momento aguantan, pues por lo que os he dicho. La gente entra al mercado, ve Bitcoin 105.000 y dice, 105.000, qué caro. ¿Qué otras puedo comprar que estén baratas? Y ven los precios y dicen, esta está a 2. Ostras, qué barata. Pues venga. Pero luego miras detrás y si miras detrás, pues te das cuenta que eso no se puede sostener así. Pero bueno, lleva su tiempo y habrá que verlo dentro de un par de años cómo está. Cuando veamos dentro de un par de años cómo está XRP, pues os daréis cuenta de lo que está pasando en el mercado. Y nada más, eso es todo. Hoy ya habéis visto, me he enrollado demasiado, ya decía que tenía muchas cosas que contar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás.
Bitcoin hoy al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día